Es un placer estar con ustedes hoy día. Vamos a comenzar con recibiendo el bautismo del Espíritu Santo y luego vamos a comenzar en el libro de Efesios capítulo número 1. Iba a repasar información acerca de recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Lo que uno, y vamos a orar antes de comenzar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de presentar el Evangelio. Señor, pido una bendición sobre los hermanos Byron, que nos han dado esta oportunidad de presentar el Evangelio por medio de Crossline Ministries. Señor, pido que la información que se va a presentar sea una bendición para la gente. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Y Señor, también pido que yo sea dirigido por el Espíritu Santo. Amén, amén. Hablando de recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, tengo que decir que Jesús es la persona que bautiza el creyente en el Espíritu Santo. Jesucristo es la persona que puede bautizar el creyente con el Espíritu Santo. Y lo decimos según San Mateo 3:11. En San Mateo 3:11, el versículo dice: yo a la verdad os bautizo en agua. Juan el Bautista estaba diciendo esto para arrepentimiento. Mas el que, y cuando se dice el que, se refiere a Jesucristo, a Cristo. Mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, y los zapatos de cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Hablando de Jesucristo, que Jesucristo va a bautizar al creyente con el Espíritu Santo y con fuego. En San Lucas 11:13, el versículo nos dice que yo tengo que pedir el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no simplemente va a llegar a la vida de la persona. La persona que es salva puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo como creyente, según San Lucas 11:13, yo tengo que pedir el bautismo del Espíritu Santo. Y se tiene que entender que la persona va a recibir poder. Cuando tiene el bautismo del Espíritu Santo, la persona va a recibir poder. Hablando de San Lucas 11, capítulo 11 y versículo 13, cuando pedimos el bautismo del Espíritu Santo, tenemos relación con nuestro Padre que desea bendecirnos en una manera muy grande. Y el creyente recibe por medio de fe y obedecer. Todo lo que recibimos del Señor lo recibimos por medio de fe. La salvación por fe. Somos justificados por fe. Somos santificados por fe. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo por fe. Y vamos a recibir a pesar de nuestras debilidades. Van a haber cosas que que no le agradan a Dios en mi vida,
cuando voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso me va a ayudar a vivir la vida cristiana por razón que yo voy a recibir la naturaleza divina y que el Espíritu Santo hace una renovación en mi vida, que eso indica que el Espíritu Santo va a hacer una limpieza en mi vida. Hablar en lenguas es la prueba que uno ha sido bautizado con el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Y lo digo de esa manera porque hoy día hay una enseñanza que dice que una persona puede ser bautizada con el Espíritu Santo y no necesita hablar en lenguas. Eso es en contra de la palabra de Dios. Y lo digo de esa manera porque en el libro de los Hechos, capítulo número 2 y versículo número 4. Los Hechos, capítulo número 2 y versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo le va a dar los sonidos. El Espíritu Santo le va a dar las palabras a la persona que va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y lo digo de esa manera por razón que algunos están tratando de enseñar que yo puedo ser bautizado con el Espíritu Santo y no voy a hablar en lenguas. Según los Hechos, capítulo número 2 y versículo número 4, esa enseñanza es contra la palabra de Dios. Tenemos que entender, el Espíritu Santo nos va a dar lo que vamos a hablar y no el hombre. El Espíritu Santo, por medio de hablar en lenguas, el creyente va a sentir la presencia de Dios. Cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, voy a sentir la presencia de Dios. En Isaías capítulo 28 y versículo 11 dice, porque en lenguas de tartamudos y en extranjera lenguas hablaré a este pueblo. Dios está hablando con el creyente cuando el creyente habla en lenguas. Según Isaías capítulo 28 y versículo 11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extranjera lenguas hablaré a este pueblo. Cuando uno recibe lenguas, a ser bautizado con el Espíritu Santo, va a ser una lengua que la persona no conoce. Por ejemplo, yo hablo en español y en inglés, pues la lengua que el Espíritu Santo me dio, o que yo recibí, mejor dicho, que yo recibí cuando fui bautizado, es una lengua que yo no conozco. Y eso es lo que le va a ocurrir a cada persona que es bautizada con el Espíritu Santo. Va a recibir una lengua que la persona no ha aprendido y que no conoce. Cuando el creyente, se rinde al Espíritu Santo, en ese momento el creyente va a ser lleno del bautismo del Espíritu Santo. Cuando el creyente se rinde, poder para llevar el Evangelio. Vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo, vamos a recibir el poder para llevar el Evangelio para todo el mundo. Tengo que entender, el creyente va a ser equipado para servicio.
Solamente lo que hacemos dirigido por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios va a aceptar de parte del hombre. Según segundo de Corintios, capítulo 5 y versículo número 10. En ese versículo se habla de que el creyente va a ir antes del tribunal de Cristo y se va a examinar qué es lo que la persona hizo en esta vida, sea cosa bien o cosa mal. Y la cosa es, lo que yo voy a hacer en esta vida, lo que fue dirigido por el Espíritu Santo, eso es lo que la persona va a recibir recompensa por lo que la persona ha hecho en esta vida según la dirección del Espíritu Santo. Si yo solamente voy y hago buenas obras o estoy haciendo algo bueno y no es debajo del Espíritu Santo, eso no voy a recibir recompensa por hacer tal cosa. Solamente lo que yo hago por medio de la dirección del Espíritu Santo, de eso voy a recibir recompensa. Estar lleno, cuando se dice que la persona está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a dirigir nuestra alabanza. Ahora, cuando el creyente no cree, si la persona no cree, va a resultar que el creyente no va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si yo no pongo mi fe en si no lo hago por medio de fe, mejor dicho, si no lo hago por medio de fe y no creo, entonces no voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tiene que rendirse, como lo dije antes, a la dirección del Espíritu Santo. Si no, no es posible que el creyente posiblemente, si no me rindo, posiblemente voy a tener temor o puedo ser confundido. El Espíritu Santo va a interceder en la vida del creyente cuando el creyente está orando en lenguas. El Espíritu Santo nos va a ayudar a orar. Eso es tan importante. El Espíritu Santo nos va a ayudar a orar. Y esto es según Romanos capítulo número 8 y versículos 25, 26 y 27. Romanos 8, capítulo 8, versículo 26. Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza, porque hemos de pedir conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros. El Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos indecibles. Y luego 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, Él, que se refiere al Espíritu Santo, intercede por los santos. Podemos ver en estos dos versículos, Romanos, capítulo número 8, versículo 26 y 27, que el Espíritu Santo va a interceder por los santos conforme a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. El creyente tiene que hablar los sonidos y las palabras que el Espíritu Santo le va a dar. El creyente tiene que abrir su boca y, según la dirección del Espíritu Santo, hablar los sonidos y las palabras que el Espíritu Santo le va a dar. El Espíritu Santo te va a dar palabras y sonidos
y el creyente va a abrir su boca y hablar las palabras que el Espíritu Santo le va a dar. No hay que preocuparse cómo se oyen las palabras, sonidos que el Espíritu Santo le da. Debemos de pedir el bautismo del Espíritu Santo con confianza. Y el Espíritu Santo desea transformarlo en la imagen de Jesús. Voy a orar a este momento. Señor, si hay alguien que ha recibido esta enseñanza breve de recibir el Espíritu Santo, simplemente tienen que ser salvos. Ese es el requisito para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ya que la persona es salva, puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay que pedirlo, hay que rendirse. Y cuando ya uno siente las palabras, uno siente los sonidos que el Espíritu Santo le está dando, hay que abrir su boca y hay que hablar esos sonidos, esas palabras, esos sonidos que el Espíritu Santo le ha dado. Señor, si hay alguien que está pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, lo estoy pidiendo en el nombre de Jesucristo, que van a ser llenos del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, y que van a hablar en lenguas en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Ahora, simplemente iba a dar una breve enseñanza porque tenemos otra enseñanza donde estaba discutiendo cada versículo. Y espero, hermanos, que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Espero que ha recibido y doy gracias en el nombre de Jesucristo. Vamos a comenzar con Efesios capítulo número 1 en esta presentación. Efesios capítulo número 1 y versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Hablando, la escritura dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo recibió su revelación de la iglesia de parte de Dios. Pablo recibió su revelación de la iglesia de parte de Dios y no de ningún hombre. Tenemos que entender que esta idea es tan importante porque cuando Pablo estaba recibiendo la revelación del mensaje de la cruz, que lo recibió después de ser salvo, de ser lleno del Espíritu Santo, según los Hechos capítulo número 9. En ese capítulo habla de la salvación y que Pablo recibió el bautismo del Espíritu Santo. Lo que tenemos que entender es que Pablo fue la primera persona que recibió la revelación del mensaje de la cruz, y esa revelación no vino de parte del hombre. Pablo no fue a Jerusalén para recibir la revelación de parte de los 12 apóstoles. Esa revelación vino directamente con tener comunión con Jesucristo. La palabra apóstol se refiere que el mensaje de parte de Dios se le dio a la persona según el Espíritu Santo y corresponde a la palabra de Dios. Se tiene que entender que según Efesios capítulo número 4 y versículo 11, en ese versículo se habla de
los diferentes ministerios que están en la iglesia. Y uno de los ministerios es el apóstol. El apóstol recibe un mensaje directamente de Dios que es por toda la iglesia. Por ejemplo, cuando se recibió la revelación del mensaje de la cruz, se le dio a la persona que se puede nombrar apóstol, por razón que ese mensaje era para toda la iglesia y era según la dirección del Espíritu Santo. Y lo más importante es que la revelación del mensaje de la cruz corresponde a la palabra de Dios. Y eso lo digo de esa manera porque se tiene que entender, si una persona está hablando de revelación y la revelación que la persona está presentando no corresponde a la palabra de Dios, entonces no debemos de aceptar ese tipo de revelación. Si uno está presentando revelación, tiene que corresponder a la palabra de Dios. Amén, amén. Apóstol representa mandar a alguien a hacer una obra como su representante o embajador. Pablo era el embajador de Cristo. Se tiene que entender que Pablo estaba en una posición donde él estaba representando a Jesucristo, porque a Pablo él fue la primera persona que recibió la revelación del mensaje de la cruz. Entonces Pablo fue a establecer iglesias y él era el representante o embajador de Cristo. La Escritura dice, por la voluntad de Dios. Dios nombró a Pablo apóstol y le dio dirección a su vida. Yo puedo decir que Pablo recibió dirección en su vida y fue nombrado apóstol según la dirección, se puede decir, según los Hechos capítulo número 9. Ahí es donde Pablo recibió su salvación. Él tuvo una visión de Jesucristo y Jesucristo le habló a Pablo. Y ese es el momento que Pablo recibió salvación. Y tenemos que entender, un tiempo después, por medio de revelación, Pablo fue la primera persona que recibió el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto representa el mensaje de la cruz. Luego la Escritura dice a los santos. Los santos se refiere a los que tienen su fe en Cristo. Si yo tengo mi fe en Cristo, y estoy salvo, se puede nombrar esa persona santo. Si yo tengo mi fe en Jesucristo, si yo tengo mi fe en la obra perfecta que Cristo hizo en el Calvario y por medio de su resurrección, entonces yo tengo mi fe en Jesucristo y voy a ser nombrado santo. Santo se refiere a una persona que es apartada para Dios. Nosotros como creyentes estamos en este mundo. Estamos viviendo en este mundo, pero no somos del mundo. Y debemos de ser separados del mundo. La manera que yo hablo debe de ser distinta. Mi conducta, la manera que yo voy a ordenar mi vida debe de ser distinta. Las personas del mundo
deben de reconocer que hay algo distinto cuando hablan conmigo. Y la razón es que yo debo de reflejar a Cristo en mi vida, por razón que Cristo vive en mi alma. Y luego la escritura dice, y fieles en Cristo Jesús, los que tienen su fe en Jesucristo y son firmes en su fe. Tenemos que entender, si yo digo que soy creyente y que estoy siguiendo a Jesucristo, entonces yo debo de ser firme en mi fe. Y ahora, ser firme en mi fe representa que va a haber problemas, van a haber pruebas en mi vida. Pero aunque hay problemas y hay pruebas, yo voy a seguir firme en Cristo, porque no hay otro camino. Nuestra victoria sobre el pecado es por razón de la obra perfecta que Cristo hizo por medio del Calvario y su resurrección. Esa es la única manera como yo, creyente, puedo tener victoria sobre el pecado en mi vida. Y tengo que entender que ser fieles en Cristo Jesús es otro nombre para el cristiano verdadero o fieles. Y tengo que entender, según Romanos capítulo 6 y versículo número 6, yo tengo que entender que según Romanos capítulo 6, versículo 3, que yo fui bautizado en la muerte de Jesucristo. Fui bautizado en su muerte. Cuando Él murió, en la mente de Dios, yo morí con Él. Cuando Él fue sepultado, yo fui sepultado y mis pecados fueron sepultados, y cuando Jesucristo resucitó de los muertos, yo debo de andar en novedad de vida. Y la razón que digo eso, que debo de andar en novedad de vida, es al recibir salvación, mis pecados fueron lavados. Yo fui justificado. Justificado quiere decir que fui declarado inocente. Ahora, pero todavía hay cosas en mi vida que no le agradan a Dios, y por eso estoy en el proceso de ser santificado. Soy santificado por razón que estoy recibiendo la gracia de Dios en mi vida. El Espíritu Santo está haciendo una limpieza en mi vida y soy cambiado y transformado. Hablando de la última parte de versículo 1 de capítulo 1, versículo 1, dice que están en Efesios. La carta a los Efesios fue escrita para los santos de Efesios, pero también fue escrito para nosotros, para tú y yo, que estamos leyendo el libro de Efesios. Estamos aprendiendo qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo según las escrituras de Efesios capítulo número 1. Y luego vamos a seguir en Efesios capítulo 1 y versículo 2. La escritura dice: gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. El versículo 2 comienza con: gracias sea a vosotros y paz. No es posible separar a gracia de la cruz del Calvario.
el ejemplo más grande de gracia de Dios es la cruz. Se puede decir que el ejemplo de gracia, el ejemplo más grande de la gracia es la cruz del Calvario. Y la razón que lo decimos de esa manera es, según Romanos 8:2, la ley fue establecida, la ley de vida en Jesucristo. Déjenme leerlo, Romanos 8:2. En Romanos 8:2, voy a leer Romanos 8:2, que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es una ley que fue establecida por Dios. Y según la ley, yo puedo vivir esta vida cristiana y he sido liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y la razón que lo puedo decir de esa manera es que yo estoy recibiendo la gracia de Dios en mi vida. Yo voy a ser transformado por razón que le voy a dar libertad al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está haciendo una limpieza en mi vida según la última parte del libro de Tito, capítulo número 3, versículo número 5, que habla de la renovación del Espíritu Santo. Cuando se habla de la renovación del Espíritu Santo, se refiere que yo como creyente le debo de dar al Espíritu Santo la libertad que Él necesita para hacer esa limpieza de las cosas que no le agradan a Dios. Y se va a hacer cosa por cosa. Y puedo decirle, como creyente, persona que es salva, persona que es llena del bautismo en el Espíritu Santo, si yo le doy la libertad al Espíritu Santo, Él va a dirigir mi vida y yo voy a ver el cambio que necesito. Gracias a Dios. La paz, en versículo número 2, representa la paz de santificación, donde el santo es dirigido por el Espíritu Santo. El santo es dirigido por el Espíritu Santo y Pablo proclama una bendición. El versículo, la escritura en versículo 2 dice, de Dios Padre nuestro. Dios es nuestro Padre Celestial por razón de la obra que Cristo hizo en la cruz. La idea es que Jesucristo hizo la voluntad de su Padre. Él, antes de ir a la cruz, estaba en oración y Él estaba pidiendo la voluntad del Padre. Por razón, se tiene que entender de esta manera, por razón que el hombre había pecado y la ley de Dios fue quebrada, se necesitaba un sacrificio de persona que no había pecado para cumplir con las demandas de un Dios santo. Y no se podía cumplir con las demandas de un Dios santo sin tener un sacrificio perfecto. Y Jesucristo murió en la cruz del Calvario como ese sacrificio perfecto. Y cuando lo digo de esa manera, se tiene que entender que Jesucristo no pecó. Él no pecó, pero Él
ah, murió en la cruz del Calvario como una ofrenda por nuestros pecados. Y de esa es la manera que Jesucristo cumplió con la voluntad del Padre, y por esa razón Dios es nuestro Padre también. Y vamos a hablar después que Jesucristo fue el único hijo unigénito, pero yo y tú somos hijos adoptados. Jesucristo fue el único hijo unigénito. Tú y yo somos hijos adoptados. El versículo dice, y del Señor Jesucristo. Se refiere que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Segunda persona de la Trinidad. Se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que las tres distintas personas representan un Dios. Y luego vamos a mirar a versículo número 3. Versículo número 3, capítulo 1. En versículo número 3, el versículo dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. En versículo número 3 dice, bendito el Dios, a Dios se le da la alabanza. Se tiene que entender, a Dios se le da la alabanza. Bendecir significa que debemos de hablar buenas palabras acerca de Dios. Y tenemos que entender, a nuestro Padre Celestial se le da la honra y la gloria. Cuando se habla de la alabanza, tenemos el libro de Apocalipsis, y tenemos en uno de los capítulos el ejemplo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los cielos? A Dios Padre y al Hijo se le están dando la alabanza. Se le están dando la honra y la gloria a Dios Padre y Dios el Hijo. El versículo dice, número 3, versículo 3 dice, y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Pablo habló de la humanidad de Cristo y la relación de Cristo con el Padre Celestial. Tenemos que recordar, Jesucristo es Dios y Jesucristo también era hombre. Era 100% Dios y 100% hombre. Y tenemos que entender que Jesucristo tenía relación con el Padre Celestial, porque Él también es Dios. El versículo, la Escritura dice, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. Se refiere que los santos son bendecidos. Las bendiciones verdaderas de Dios son espirituales y no cambian y no son cambiadas. Cuando estamos hablando de las bendiciones verdaderas de Dios, estamos hablando de salvación, de justificación, de santificación, de los frutos del Espíritu, de los dones del Espíritu.
En Jesucristo tenemos vida abundante que Dios celestial nos ha dado. Jesucristo vino a darnos vida abundante. Él vino a darnos vida abundante. La bendición más grande en nuestra vida fue el perdón del pecado en nuestra vida. Que yo puedo tener relación con el Padre Celestial por razón que recibí perdón de mis pecados y mis pecados fueron lavados. Ahora estoy en el proceso de ser santificado y puedo ir antes de la presencia del Padre Celestial. El Espíritu Santo produce y nos da la bendición. La bendición corresponde a la voluntad de Dios. Hay que recordar que cuando hablamos en lenguas, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y según Romanos 8:27 dice, porque conforme a la voluntad de Dios, hablando del Espíritu Santo, Él intercede por los santos. Entonces, cuando yo estoy hablando en lenguas, el Espíritu Santo intercede y la intercesión representa la voluntad de Dios. Gracias a Dios. Y luego dice en lugares celestiales en Cristo. Todo lo que recibimos de Cristo, Dios lo da por razón de la obra que Cristo hizo en el Calvario. Estamos listos para terminar nuestro estudio hoy día. Comenzamos con repasamos brevemente nuestro estudio en recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y luego terminamos ese estudio y comenzamos con el libro de Efesios y ya hemos terminado con versículos 1-3 de Efesios capítulo número 1 y versículos 1-3. Yo quiero dar gracias por esta oportunidad, estar con ustedes. Espero que algo que se ha presentado hoy día va a ser ayuda para ustedes. Y estoy haciendo todo lo posible para usar la palabra de Dios, presentar los versículos que corresponden a nuestro estudio. Señor, damos gracias por esta oportunidad que nos has dado. Te damos la honra y la gloria, Señor, por esta oportunidad. Y espero que esta lección, esta presentación va a ser una bendición para la gente que está escuchando. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Damos gracias por su atención y como he dicho, espero que algo que se ha presentado hoy día, usted puede aprender de la palabra de Dios y puede conocer qué es su relación con Jesucristo, que lo ama en una manera muy grande. Igualmente nosotros lo amamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.